Recuerdo perfectamente las palabras que mi papá siempre nos decía cuando era niño. Un día van a ser grandes, van a crecer, abrirán sus alas para volar y llegarán muy lejos. Esas palabras siempre me inspiraron a ser una mejor persona, más bien dicho, una niña. Me esforcé para ser la mejor alumna de mi grupo y logré sobresalir con honores en todo mi recorrido académico. Sentía confianza en mí. Tenía una gran ilusión y unas expectativas muy altas de la vida. Me pude haber comido el mundo. A una corta edad, escuché una canción que me encanta y siempre me recuerda a mi padre. Es una canción que Billy Ray le canta a Miley Cyrus que dice algo así. Oruga en el árbol, ¿cómo te preguntas quién serás? No puedo ir muy lejos, pero siempre se puede soñar. Desearía que pudieras. No te preocupes, agárrate fuerte. Te prometo que llegará un día. Mariposa, vuela lejos. Mueve tus alas, ahora no puedes quedarte. Toma esos sueños y hazlo realidad. Hemos estado esperando este día, todo el tiempo y sabiendo exactamente qué hacer. Desde que escuché esta canción la atesoré, porque me recuerda siempre las palabras de mi papá. Trabajar con mariposas en mi transición hacia la vida adulta fue algo muy interesante. Me enseñó bastantes cosas, aunque la mayoría de ellas las sigo aprendiendo con el pasar del tiempo. Lo más impactante de todo es lo que se conoce como metamorfosis. Metamorfosis significa transformación. Es la mutación, la evolución o el cambio de una cosa que se convierte en otra diferente. Los cambios que experimentas no son siempre agradables ni cómodos, pero son necesarios para seguir creciendo y convertirte en quien puedas llegar a ser. Nos deleitamos a veces con la belleza de la mariposa, pero muy rara vez admitimos los cambios que ha sufrido para poder lograr esa belleza. Y algo muy importante que aprendí es que la vida es metamorfosis constante, el cambio es inevitable. Esteban. Sí, pero eso no lo vamos a ocupar. Siempre he sido una persona muy literaria, muy poética, sensible. Por tanto, siempre le busco el lado metafórico a las cosas. Me encanta darle un sentido más bello a todo lo que pasa. Por tanto, aprendí mucho más hablando metafóricamente de las mariposas de lo que aprendí científicamente.
De ahí aprendí que para llegar a ser una mejor persona, más bella en todos los sentidos, tenemos que pasar por una metamorfosis, un proceso largo y complicado donde tenemos que esforzarnos mucho para poder sobrevivir y que al final valdrá la pena cada esfuerzo porque con cada tropiezo, caída o golpe seremos un poco más fuertes de lo que éramos. Pero para eso necesitamos paciencia, salir de nuestra zona de confort y confiar en los resultados. En mi experiencia estoy pasando por momentos difíciles, espero, y parte de todo esto me ayuda a realizarme como persona y a crecer, porque la vida es un crecimiento constante, que siempre va a haber cambios, nunca va a dejar de cambiar, porque esa es la naturaleza de estar vivos, es de crecer, aprender cosas nuevas, ser alguien diferente. Porque si nos quedamos con los aprendizajes y nos quedamos haciendo lo mismo siempre, nos estaríamos sintiendo estancados, ansiosos, y es por eso que siempre estamos buscando cosas nuevas, además de que siempre llegan oportunidades por sí solas. Cuenta una leyenda que si tienes un deseo secreto, se lo susurres a una mariposa viva. Cuando la dejes en libertad, ella en su vuelo silencioso y agradecido por su liberación, llevará tu deseo al gran espíritu que lo ve y escucha todo. Debido a esta leyenda acostumbré a pedirle deseos a cada mariposa que liberé, no con intención de que se cumplieran, sino con la intención de sentir esa conexión que hay entre los humanos y la naturaleza. Por ahí me ha tocado escuchar otra leyenda sobre la mariposa monarca. En un pueblo de México, en Michoacán, los purépechas, al coincidir la llegada de las mariposas migratorias con el Día de Muertos, ellos creen que ellas traen los espíritus de sus fieles difuntos. La mariposa monarca es mi favorita. Es impresionante, es muy fuerte, es impactante. Realiza una travesía tan espectacular con una distancia cercana a los 5.000 kilómetros. Estos insectos deben partir cada otoño antes de que llegue el frío, que acaban con ellos y se demoran demasiado. Es una migración masiva que lleva millones de ejemplares a California y a México cada invierno. Además de la mariposa monarca, trabajé con otra que se llama acerrodosa. Esta mariposa es preciosa, es de color blanco y es más pequeña, pero sus larvas me aterrorizaron. Al principio las larvas de mariposa monarca también lo hicieron, tenía mucho miedo y les perdí el miedo con el paso del tiempo. Y pues aquí, desde mi bella experiencia que tuve con las mariposas, pues las amé, porque
Para mí, ellas me recuerdan que nunca es tarde para tener una transformación y ser una nueva persona.